Buenos días a todos hermanos, los saludo en el amor del Señor, les doy la bienvenida a nuestra escuela dominical del día domingo 13 de febrero ya, se va avanzando ya el verano y vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Para esto vamos a orar, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te damos las gracias Señor por todas tus maravillas, por todas tus proezas, por toda tu bondad y amor que tienes para con nosotros Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes el día de hoy, nos guíes, nos des sabiduría en todo, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, hacia cada hogar, Señor. Te pedimos bendición por la escuela dominical, por cada profesor, por cada alumno, que pueda o el día de hoy, Señor, llevarse la mayor enseñanza, Señor, hacia cada alumno, hacia cada persona que esté escuchando, Señor, esta escuela dominical, Señor, y cada clase, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, guíanos, Señor, y permítenos que saquemos el mayor provecho, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, hermanos, como les decía, bienvenidos a la escuela dominical, que tenemos que hacerlo nuevamente de manera online, pero esperamos en el Señor que no sea por mucho tiempo, que el Señor nos cuide y nos guarde en nuestras casitas. La unidad entonces que estamos viendo es las promesas de Dios y vamos a escuchar a nuestro pastor y a la hermana Natalia que nos van a cantar el corito La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Amén. Entonces, lo que veíamos la semana pasada era cómo Josué lo enviaron a poseer la tierra prometida, después de haber pasado todo este tiempo en el desierto, Moisés, ¿cierto? Después de que fue muerto Moisés, Josué fue puesto como gobernador, ¿cierto? Como líder en el pueblo de Israel. Y su misión era poseer la tierra. Y la historia eh, que vamos a ver
entonces es como Josué se toma la ciudad de Jericó. Josué entonces, como nos dice la Biblia, envió a 2 espías para poder ver la tierra que estaban a punto de conquistar. Y aquí tenemos la ciudad de Jericó. Ustedes ven que está cerrada por varios muros muy altos. Y dentro de la ciudad de Jericó tenemos una casa bien particular que nos va a narrar la Biblia, que es la casa de Rahab, una mujer que ayudó entonces a estos 2 espías, los escondió, ¿cierto? Para que pudieran no morir por los guardias y por la gente que vivía ahí en la ciudad de Jericó. Entonces la fe de Rahab fue aquella que puso Dios ahí para que escondiera a estos espías y ellos obviamente no los encontraran, y posterior a eso ellos pudieran escapar por estos muros y pudieran haber salido con vida de esta ciudad. Que posteriormente iba a haber una promesa ahí con respecto a esta mujer y a su casa, que cuando se tomaran la ciudad iban a ser salvos, en realidad iban a estar con vida ella y toda la gente que estuviera en su casa. Para recordar entonces, usaron este pequeño hilo rojo para poder salir de la ciudad de Jericó y poder escapar a salvo. Vamos a escuchar el corito entonces alrededor de Jericó, que lo canta nuestra hermana Natalia. Alrededor de Jericó, al frente del ejército Josué marchó. Alrededor de Jericó, al frente del ejército Josué marchó. Josué marchó. 7 veces sin parar, 7 veces sin parar, al frente del ejército Josué marchó. 7 veces sin parar, 7 veces sin parar, al frente del ejército Josué marchó. Josué marchó. Cuando el pueblo al fin gritó, cuando el pueblo al fin gritó, la muralla colosal se derrumbó. Cuando el pueblo al fin gritó, cuando el pueblo al fin gritó, la muralla colosal se derrumbó, se derrumbó. Muy bien, entonces si pusieron atención a la letra de este corito, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? ¿Qué les mandó a hacer Dios? Les mandó a aquellos que eran hombres de guerra en el pueblo de Israel, es decir, soldados, al pueblo, el arca del pacto también, con los sacerdotes, que iban a hacer ellos durante 6 días, iban a dar una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Y ahí iban haciendo con los sacerdotes, iban un día, iban una vuelta con los sacerdotes, luego martes nuevamente otra vuelta más, miércoles otra vuelta, jueves también, viernes, sábado, que ya era el 6.º día, pero el 7.º día debían hacer algo distinto, debían dar 7 vueltas, y cuando dieran estas 7 vueltas, Josué iba a dar una orden, que tocaran los sacerdotes sus cuernos y empezaran después a gritar el pueblo. Entonces, más o menos una cosa así debió haber sido. ¡Atención, ejército! ¡Ahora! ¡Griten! ¡Griten con toda la fuerza de sus pulmones! ¡El Señor les entregó la ciudad! Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que cuando ellos gritaron y decían, sí, por Jehová, entraron y dieron las 7 vueltas. ¿Qué es lo que pasó? Los muros se cayeron, hermanos. Los muros comenzaron a derrumbarse y este muro que parecía tan firme se vino abajo. Y fue así como el pueblo de Israel pudo entrar en la ciudad de Jericó, y nadie esperaba que esto sucediera. Por lo tanto, pudieron tomarse la ciudad, y a la vez también el mandato de Jehová era que ellos tenían que acabar con todo lo que hubiera en la ciudad. De hecho, era tanto que ni siquiera tenían que construir la ciudad encima de ella posterior a eso. Vamos a escuchar el corito con nuestra hermana Maribel, confiando en la palabra.
y nuestra hermana Martita también. Confiando en la palabra de Dios, Josué tomó la tierra prometida que Dios le entregó. Esfuérzate y sé valiente, contigo estaré. Le dijo el Dios eterno, no te dejaré. Prosperando en sus caminos fue con bendición. Sin temor al enemigo, siempre les venció. Esfuérzate y sé valiente, contigo estaré. Le dijo el Dios eterno, no te dejaré. Confiando en Dios y en su palabra, valiente y esforzado fue Josué, guardando de la ley toda enseñanza. Hasta el sol en el cielo pudo detener. Amén. Amén, gracias hermana Maribel, hermana Martita, que por cierto les mandamos saludos hermana Maribel también, a nombre de la escuela dominical, nuestras condolencias obviamente, y mucho cariño para usted y su familia. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? La orden de Dios fue acabar con todo el pueblo, que no quedara nada. De hecho, la lección bíblica del día de hoy es que el pecado tiene consecuencias. No pasa por alto el pecado entonces, solamente a veces pensamos eso, pero tiene consecuencias para nosotros. Como les decía, había que acabar con toda la ciudad. Ese era el mandato de Dios. También podían llevarse el oro, la plata y el bronce para poder llevarla al tabernáculo, pero tenía que ser dedicada a Dios. También, como les mencionaba yo, no podían tomar nada para ellos, solamente la plata y el oro y el bronce para el tabernáculo. Vamos a leer en Josué, vamos a leer el primer versículo del capítulo 7. Esta es una de las dos lecturas bíblicas que tendremos. Vamos a ver. La palabra del Señor entonces en Josué, capítulo 7, versículo 1 dice así: Empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carni, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, primero veamos estas palabras un poco difíciles que nos aparecieron en nuestra lectura. Prevaricación y anatema. ¿Qué significan estas dos palabras? Prevaricación quiere decir que no se cumplió una parte del compromiso. Si yo, por ejemplo, me comprometo a algo con otra persona, hacemos un trato y yo no cumplo mi palabra, es una prevaricación. Si yo le prometí a mi mamá que me iba a hacer mi cama todos los días de la semana y yo no cumplo con mi palabra, estoy prevaricando, porque yo estoy invalidando o estoy violando un compromiso que se hizo. Y anatema es algo apartado, también se nos habla que es algo maldito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podían tomar nada del anatema, nada de las cosas que estuvieran en Jericó, ni una de las cosas que estuvieran ahí porque estaban malditas. Estaban, estaban eran cosas que Dios les dijo que no se guardaran nada de eso, sino que confiaran en Él y acabaran con todo. Pero ¿qué pasó? Entonces, veamos lo que pasó posteriormente a eso, porque todos pensarán, ya alguien, tenemos en la lectura bíblica, nos narra a un personaje que se llamaba Acán. Ese Acán no cumplió con lo que Dios le mandó, porque él tomó cosas para sí. Él tomó cosas para guardar para sí mismo, del anatema, como le decía yo, de estas cosas que habían ahí
malditas ahí en la ciudad de Jericó. Y él pensó que quizás se iba a salir con la suya y nadie se iba a dar cuenta y él la iba a guardar y iba a pasar desapercibido. Nadie lo iba a notar. Pero la historia no termina ahí, porque después siguen, después de haber ganado la batalla en Jericó, Israel ganó, y ahora había que ir a la ciudad de Ai. Ai era una ciudad más pequeñita, era como por decir, Santiago era una ciudad grande y teníamos que ir a un pueblo chiquitito, no sé, a algún pueblo chiquitito, al Carmen, podríamos decir acá en Ñuble, o quizás San Carlos, una ciudad pequeñita que en realidad, o quizás incluso más pequeña, porque San Carlos tiene hartos habitantes. En cambio, Ai tenía poquitos habitantes y podrían haber visto como que le ganaron a una ciudad grande. Quizás ganarle a Ai va a ser fácil, porque eran menos. Y ya sabían que el ejército de Israel era poderoso. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron a la guerra y eso mismo de lo que les decía yo. No es difícil, no se necesitan mucho en realidad. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a esforzar tanto? Ellos fueron a Ai. ¿Y qué pasó? La gente que estaba viviendo ahí en la ciudad de Ai los venció y, y- e hirieron a muchos israelitas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El pueblo de Israel perdió esta batalla, perdió contra una ciudad que era pequeña. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Cuál fue el problema? Ellos le habían ganado a una ciudad grande y perdieron ahora con una ciudad pequeña. ¿Cuál fue el problema? Que cuando ellos fueron hasta Jericó, la confianza estaba en el Dios de Israel. Él era quien peleaba por ellos. Pero cuando fueron a Ai, acuérdense, Israel o el parte de Israel, en este caso Acán, prevaricó, no cumplió con la parte de la promesa que Dios le había dicho que tenían que hacer. Entonces Dios no estaba peleando por Israel porque en este caso había parte de Israel que había desobedecido a su orden. Y Josué se lamentó mucho por la gente que fue herida y que fue muerta. Entonces se arrodillaron y pidieron consejo a Dios. Y ahí es donde les dice Dios que Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les he mandado, pues han tomado del anatema, es decir, estos objetos que estaban malditos ahí en la ciudad de Jericó. Entonces Dios les mandó a buscar a la gente que había hecho esto. ¿Y quién salió? Este personaje que está aquí, que era Acán. Y el mandato fue que él y toda su familia y todo lo que perteneciera a su hacienda o a su familia murieran apedrados. Aquí vemos como la familia de Acán murió por culpa de que Acán no cumplió con el pacto a Dios, con la promesa el mandato que Dios había dado. Y él pensaba que quizás él había hecho algo que nadie se había dado cuenta. Pero Dios, quien lo ve todo, sí en realidad se dio cuenta y mucha gente después sufrió también en la batalla de Ai producto de esta desobediencia. Y así es como tenemos la historia del pecado de Acán, quien quebrantó el pacto, tomó del anatema, hurtó, no solamente hurtó, sino que mintió porque dijo que no lo tenía, no dijo nada. Y también lo guardó, es decir, quiso engañar incluso a Dios y a su pueblo. Entonces por ello murió él y a causa de él toda su familia. Vamos a cantar el corito No me hables de pecado. No me hables de pecado, porque ya soy salvado por Cristo mi Señor, porque soy redimido y estoy agradecido de su infinito amor, de su infinito amor.
Hablemos de las cosas sublimes y gloriosas que el Rey fue a preparar. Hablemos de la gloria, hablemos de victoria, no hablemos de pecar, no hablemos de pecar. Amén. Y la segunda lectura bíblica que tendremos está en Josué 8, que dice así. Ahí está. Y dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira que yo he entregado en tu mano al rey de Ai, y a su pueblo, y a su ciudad, y a su tierra. Entonces las cosas cambiaron. Ahora Jehová estaba peleando por Israel. Ahora les mandó, ahora vayan a Ai. ¿Y cuál era la estrategia? Que el ejército se iba a dividir en dos partes. Una parte iba a ir a enfrentar a Ai. ¿Y qué pasó? Así como pasó la primera vez, salieron de nuevo los que peleaban por Ai y salieron persiguiendo a la gente de Israel, pero no se dieron cuenta que dejaron las puertas de la ciudad abiertas y se dejaron desprevenidos al resto del pueblo. Entonces ahí fue cuando ellos pensaron que estaban huyendo de Israel y los persiguieron. Y ahí fue cuando la otra mitad se metió a la ciudad, tomó a su rey y de una manera que los encontraron también a los otros, encontraron por un lado los que iban arrancando y por otro lado los que venían por detrás y emboscaron al ejército de Ai. Y así fue como ganaron esta batalla, tomaron al rey y también pudieron ganar y netamente porque habían obedecido a Dios ahora y sabían que Dios era quien estaba peleando por Israel. A pesar de que de principio parecía una victoria quizás fácil, Dios les demostró que en realidad era Él quien peleaba por Israel, que la fuerza que tenía el pueblo de Israel no era por Él, no era por su fuerza, por sus proezas, por su número, era porque Dios era quien peleaba por ellos. Entonces, obedecieron a Dios y pudieron ganar esta otra batalla conquistando nuevamente esta tierra que era de Ai. Lamentablemente, Acán desobedeció y toda su familia se vio involucrada por esto. Y Josué, posterior a esto, a esta victoria, leyó el libro de la ley al pueblo y las bendiciones y las maldiciones del libro que estaba en esta ley. Y el pueblo escuchó y su intención era obedecer, obviamente, al Dios verdadero. Vamos a tener el versículo entonces que nos habla en Proverbios, capítulo 28, versículo número 13. Dice entonces así la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Vamos a leerlo una vez más. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Qué importante, hermanos. Todos pecamos, todos nos equivocamos, pero el que encubre sus pecados, dice la Biblia, que no prosperará. Todos sabemos que cometemos pecados, pero el que los confiesa y se aparta, es decir, que se encomienda a Dios para no caer en los mismos errores, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Entonces, para que meditemos en la semana en este versículo, hermanos, para que puedan repetirlo durante la semana y si es posible aprendérselo, si es posible meditar en él, porque es un versículo que nos trae mucha sabiduría de parte de Dios. Tenemos los cumpleaños entonces. ¿Quiénes estuvieron de cumpleaños durante esta semana? Nuestro hermano Pedrito Urra, nuestra hermana Nori y nuestro hermano Luchito. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que Dios les guarde, que les guíe, que les dé salud. Que si es que por ese motivo Dios no lo quiera, pero se contagia, no tenga algún problema de salud, que les guarde, que puedan estar bien, hermanos, y esperamos que en este año de nuevo de vida Dios les bendiga
y les traiga mucha sabiduría a ustedes y que sea un año muy bendecido. Vamos a cantarle entonces feliz cumpleaños. Vamos a la cuenta de 3, 2 y 3. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Muchas felicidades, hermanos, vamos a orar por ustedes. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre Celestial, por la bendición de saber y acompañar a nuestros hermanos, Señor, en este nuevo año más de vida, Señor. Bendice a mi hermano Pedrito, a mi hermana Nori, a mi hermano Luchito, Señor, que en todos los cuides, Señor, les des salud, Señor, les des cuidado, Señor, y que puedan también cumplir con sus labores diarias, Señor, sin problema. Cuida a nuestro hermano Luchito especialmente y su corazón, Señor, para que no tenga ningún problema en aquellas intervenciones que está esperando, Señor. Te pido, Padre Celestial, que te quedes con nosotros, Señor, que te quedes cuidando también a cada una de las familias representadas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades, hermanos, que el Señor les bendiga. Avisos. Bueno, el principal aviso que tenemos durante este mes principalmente es que las reuniones todas, escuela dominical, culto solemne, cultos de la semana, todos van a ser de manera virtual. ¿Por qué? Porque hay muchos contagios. Entonces no queremos que nuestros hermanos se vean afectados por este gran número de contagios que se ha dado. Entonces el consistorio optó por que las reuniones sean todas virtuales durante el mes de febrero. Y obviamente, hermanos, cuídense mucho. Han habido muchos contagios esta semana. Tratar de extremar recursos en el sentido de usar sus mascarillas, lavarse frecuentemente las manos, distanciarse lo más posible de el resto de la gente. También cuidarse en no andar en lugares aglomerados, a menos que sea necesario. Y cuidarse lo más posible. Y si llegamos a enfermarnos, hermanos, contarlo y hablar si hay alguna necesidad para que podamos apoyarnos entre todos los hermanos. ¿Ya? Y como le decía ya, vamos a repasar un poco lo que vimos el día de hoy. Recordar la unidad que tenemos, que hemos tenido ya, son las promesas de Dios. Y la lección del día de hoy es que el pecado tiene consecuencias, hermanos. Así le pasó a Can. Por culpa de su error, murió él y también toda su familia apedreada. Él pensó que el pecado iba a pasar, como decimos nosotros, pasar piola, pasar desapercibido. Entonces, hermanos, el Dios todo lo ve, todo lo sabe y eso nos involucra a todos. Tenemos que intentar llevar una vida conforme a lo que Dios quiere. Tratar de, como decía su palabra, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Si nos equivocamos, hermanos, arrepentirnos, confesar y arrepentirnos. Pero en ninguna forma tratar de encubrir, porque eso le pasó a Can. Trató de encubrir su pecado y tuvo consecuencias fatales, porque murió, como le decía, él y su familia. Y en ahí, nuestra lectura bíblica es que ellos, en el momento en el que se encomendaron a Dios y que solucionaron el problema que había en medio de su pueblo, Dios peleó por ellos y ganaron la batalla en Ai. Entonces vamos a terminar nuestra escuela dominical con este corito, no nosotros, nunca, nunca, que lo canta nuestro hermano Israel con sus hijas. Nosotros nunca, nunca cederemos al mal, nunca no, aleluya, nunca no, 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 nosotros nunca, nunca cederemos al mal, nos espera la corona en el cielo. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Israel y a su familia. Y vamos a orar para terminar. Oremos para ya dirigirnos a todos a sus clases, hermanos.
Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre Celestial, por haber tenido esta primera parte de Escuela Dominical. Bendice a los alumnos, a los profesores, Señor, a cada clase. Guíalos, Señor. Si hay algún problema de tecnología, solucionalo tú, Señor. Que podamos quedarnos este día con tu enseñanza, Señor, y podamos sacarle provecho, Señor, a tu palabra el día de hoy y cada día, Señor, y poner en práctica siempre tu enseñanza santa. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, hermanos, a sus clases todos, que el Señor les bendiga y a poner harta atención. Que tengan buen domingo, hermanos.